¿Qué son los transformadores eléctricos? Los transformadores eléctricos son máquinas estáticas de corriente alterna que permiten variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia en el caso de un transformador ideal. ¿Para qué sirven los transformadores eléctricos? Sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. Son importantes los transformadores eléctricos. Su importancia se basa en que son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica. Con ellos se puede cambiar la amplitud del voltaje, aumentándola para hacer más económica la transmisión y luego disminuyéndola para una operación más segura en los equipos. Gracias a ellos se pudo realizar de manera práctica y económica el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. ¿Cómo están compuestos los transformadores eléctricos? Están compuestos por el núcleo, es el centro del transformador. En él circula el campo electromagnético producido por los devanados y su función es mantener ese flujo magnético contenido para evitar las pérdidas producidas por las corrientes de Foucault. Bobinas. Normalmente están compuestas por hilos de cobre enrollados alrededor del núcleo. Son las que producen el cambio de voltaje. El número de vueltas o espiras de cada bobina tiene relación directa con el voltaje. Mientras más espiras, más voltaje. Un transformador tiene por lo menos dos bobinas, una primaria por donde entra la corriente, conocida como devanado primario, y una secundaria, por donde sale la corriente, conocida como devanado secundario. La cantidad de espiras de la bobina primaria corresponde al voltaje de entrada, y la cantidad de espiras de la bobina secundaria corresponde al voltaje de salida del transformador. Aislantes. Los elementos de un transformador, como lo son el núcleo de devanado primario y devanado secundario y cada espira, se encuentran separados entre sí por un aislante, debido a que cada uno de ellos tiene tensiones diferentes. Dependiendo de las características específicas y las funciones de los transformadores, estos pueden tener más componentes. Por ejemplo, tableros de control, diversos tipos de relés, que son elementos mecánicos o electrónicos de protección de los transformadores para distintos tipos de desequilibrios. Depósito de expansión, para contener el aumento de volumen de los elementos líquidos en los transformadores de baño de aceite. ¿Por qué falla un transformador eléctrico de potencia? Algunas de sus fallas se producen por sobretensiones sostenidas, baja frecuencia, cortocircuito no liberado por el interruptor, cortocircuito repetido, fallas en los dispositivos de protección, ondas de sobretensión por rayo o por maniobra de interruptores, sobrecargas sostenidas, sobreflujo, falla de mantenimiento, fallas de fabricación, pobre calidad del aceite, humedad en el aceite, ambientes hostiles. ¿Cuáles son las principales fallas de los transformadores eléctricos de potencia? Arqueo, falla del aislamiento, producción de necesidad de gases, cortocircuitos, fallas mecánicas y fallos en los arrollamientos. ¿Por qué es necesario ejecutar acciones de mantenimiento a los transformadores de potencia? El mantenimiento regular de este equipo es sumamente necesario e importante para reducir los riesgos de incidentes y averías, prolongando de esta forma su vida útil.